en algún momento de su vida porque nosotros estamos trabajando en la virtualidad. Queremos contarles, chicos y chicas del profesorado en Ciencia de la Educación, esta es nuestra cuarta entrevista en el ciclo que venimos desarrollando, y posiblemente estén escuchando de fondo un programa de radio que nosotros lo recuperamos y hoy con la ayuda de los docentes que son sus protagonistas intentamos reconstruir. Y lo intentamos reconstruir para ustedes porque en la didáctica pensamos que tenemos que tratar de entender, de comprender las prácticas de la enseñanza, y hace un tiempo venimos trabajando la idea de las buenas prácticas de la enseñanza. Y estamos convencidas, junto con el equipo que formamos con Celeste, con Soelí, con Sol, que en estos momentos no pueden estar acá en vivo, pero que formaron parte de esta propuesta, que las buenas prácticas, que es la que vamos a escuchar ahora en un rato a partir de sus protagonistas, las buenas prácticas se reconstruyen, las buenas prácticas se difunden, las buenas prácticas se comparten para que otros puedan aprender y reconstruir su propia práctica. Hace un tiempo, en medio de la pandemia, supimos, nos enteramos por distintos medios, que hubo una escuela que dio clases por radio. Y a nosotros eso nos pareció fabuloso y que hay que aprenderlo, porque en la pandemia las prácticas fueron posibles por la mediación de tecnologías. Y también sabemos que en nuestra Catamarca, por una condición geográfica, por miles de razones o varias que tenemos, a veces el internet no llega a todos lados, las cartillas no podían llegar a veces porque estábamos todos encerrados en la casa, pero la radio es un medio que está en nuestros hogares y que tiene mayor alcance que el mismo internet. Entonces, cuando supimos, y en un momento yo también, como mamá, escuché esas clases, porque escuchando la radio, en una oportunidad mi hija se engancha con una de esas clases, dije, esto es una buena práctica que la tenemos que conocer, que tenemos que saber cómo fue pensada, cómo fue gestada, y la tenemos que compartir con ustedes, que son futuros docentes. Hoy hacemos una nueva entrevista de este ciclo que llamamos Caminos Compartidos en la Escuela con @ del mundo al revés. Y le contamos a los profes que hoy nos están acompañando, que ya la profe Celeste los va a presentar, que este ciclo de entrevistas se construyó con la idea de recuperar prácticas de nuestros docentes catamarqueños con quienes nosotros trabajamos, que le han puesto el cuerpo, el corazón y pasión en esta pandemia para seguir educando. Y estos caminos compartidos son problemáticas que como docentes estamos transitando juntos en una escuela que, inspirados en la obra de Galeano y pensar en el mundo al revés, yo pensaba, les comentaba en otras entrevistas, la idea de María Elena Walsh del mundo al revés, la idea de Alicia en el País de las Maravillas cuando mira a través de la cerradura. Bueno, la pandemia dio vuelta a la escuela de alguna manera, la puso de otro lado, pero a su vez hay momentos en que compartimos juntos. Hoy vamos a compartir la experiencia de la Escuela de la Ribera, que logró dar continuidad pedagógica haciendo uso de uno de los medios que habitan los hogares y que tiene mayor alcance, que es la radio, pero al mismo tiempo, quizás, me atrevo a decirlo, uno de los medios menos utilizados al momento de enseñar. Por eso creemos que es una propuesta potente y que es necesario reconstruir y compartir. Muchísimas gracias a los docentes que hoy nos acompañan, y ahora Celeste hace la presentación de cada uno de ellos y largamos con la entrevista. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a entrevistar a los docentes y a la asesora pedagógica de la Unidad Institucional número 1 Ribera del Valle, ¿no? Esta es una escuela que está ubicada en la zona sur de la capital catamarqueña y, como lo contó Griselda, tuvieron la grandiosa idea de generar y llevar adelante un ciclo radial que se llamó La Escuela en la Radio, que se transmitió diariamente en un micro de más o menos 10 minutos en la radio Valle Viejo en el turno tarde, ¿no? Bueno, en esta oportunidad nos van a acompañar el profe Cristian Artero, que es profe de Educación Física, la licenciada Mariela Porcel, que es asesora pedagógica de la escuela primaria y también de la secundaria, la profesora Celia del Valle Rosales Barrios, que es profe de Artes Visuales, la profesora Verónica Barro, que es profe de primaria, el profesor Augusto Rajido, profe de música y además lleva adelante talleres institucionales en la misma escuela, la profe Rocío Pintos de inglés, y la profesora María Ángeles de primaria, y también la profe Juanita Carpio de primaria, que se va a sumar en un ratito, ¿no? Bueno, empecemos. La idea, en un primer momento, bueno, está en conocer esta escuela que
que es muy joven, a decir verdad, ¿no? Y que tiene como característica este nombre, que nos llama la atención y resuena porque es unidad institucional, que apostamos, tiene rasgos novedosos, inclusive desde la gestión, que seguramente influyen en lo pedagógico y en lo didáctico, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿ustedes nos pueden describir y contar sobre esta escuela, la creación, las particularidades organizacionales, pedagógicas, quizás hasta un poco de su historia? Sí, buenas tardes. Les habla el profesor Cristian Artero, profesor de Educación Física. Antes que nada, decíamos en nombre de todos los integrantes de la Escuela Lliguera del Valle, agradecerles por tenernos en cuenta en esta jornada, tenernos en cuenta por un proyecto que se trabajó en el primer año de pandemia, donde estaba destinado, al principio estaba destinado a un grupo de chicos, que eran nuestros alumnos, pero después con la repercusión que tuvo, como que tuvo una trascendencia más general, más global. Con el tema de la escuela, como para contarle un poquito, nuestra escuela fue fundada el 11 de marzo de 2019. Colinda con el barrio Villa Humelia, el barrio Virgen Niña, el barrio Montecristo y el barrio propiamente dicho de la Lliguera del Valle. Por eso es que se llama Unidad Lliguera del Valle. El organigrama de la escuela es unidad porque está conducida por solo vicedirectores. Tenemos vicedirectores del nivel inicial, tenemos 2 vicedirectoras del nivel primario y vicedirectora del nivel secundario. Se tiene que hacer un concurso, un llamado para elegir un solo director, que es el que va a conducir toda la unidad institucional, que es conducida por un solo director. Nuestra escuela tiene sus cargos docentes, tenemos 3 maestros de jornada extendida y 3 maestros de jornada simple. Tenemos unos cargos, un maestro de apoyo, que son 2 asesores pedagógicos. Tenemos profesores de tecnología, inglés, música, plástica, profesor de danza y profesor de música, no sé si lo repetí. En el nivel secundario tenemos un preceptor, bibliotecario, y tenemos cargos no docentes, que son cargos administrativos y el servicio general. Eso en cuanto a la conformación de la escuela. La escuela, en principio, al primer año de fundado, empezó con la realidad de los alumnos, que ellos venían con muchos cuestionamientos, muchos problemas de sus casas, muchas dificultades en cuanto a vestimenta, habla, trato de personas. El objetivo principal, uno de los prioritarios que nos establecimos nosotros, pueden cambiar esas costumbres. Tratar el tema de la higiene, que tengan un aseo personal y un cuidado del medio ambiente. Con el tema del habla también tuvimos que trabajar, porque había chicos que eran muy mal hablados, trabajar que pronuncien bien las palabras, que hablen con propiedad, que se está trabajando. Otro de las dificultades que vimos muy resonante fue el tema del horario. Ellos no manejaban un horario. Los chicos se les tenía que inculcar un horario de entrada, un horario de salida, un horario de juego, un horario de trabajo. Todo eso había que trabajar desde el principio. Se dio caso en que también trabajamos un poco los valores, trabajamos mucho, todavía actualmente estamos trabajando, inculcarle los valores a ellos. Es una escuela donde colindan los barrios son de escaso o a medio a escasos recursos. Tienen las jornadas de jornada extendida, donde los chicos ingresan tempranito, se les da un desayuno, se les da un refuerzo a media mañana y posteriormente se les da un almuerzo. Una vez realizado el almuerzo, tienen un periodo de digestión que llamamos,
realizan actividades y después ellos acceden a unos talleres tanto de música como de danza. Por lo general, los tutores o las familias que asisten, aparte de asistir a la escuela por la necesidad de crecer en lo personal, hay muchas familias que los llevan a los chicos, pero también teniendo en cuenta el tema de la alimentación. Que ellos no tienen, no pueden, y también como que eso es una herramienta más, o para ellos es prioridad que el nene vaya a la escuela, aparte de una de las formaciones que pueden llegar a tener. Esa es la unidad institucional Ribera del Valle. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda es un contexto que pensar lo que han empezado el año 2019, han tenido prácticamente un año de clases presenciales y de repente romper todas las formas de escolares para las cuales ustedes se han formado y apuesto que han pensado a la escuela de esa manera y con la atención necesaria, ¿no? Que una escuela con puertas abiertas es lo que necesitan esos estudiantes y apuesto que ha sido más allá del desafío didáctico y pedagógico de poder enseñar, ¿no? Cómo seguimos atendiendo a estos estudiantes desde otros aspectos, como bien lo relataste, profe, ¿no? Pero bueno. Para tener en cuenta también que es una escuela donde tiene a 5 minutos del centro, es muy urbanizada, pasan los colectivos de línea, o sea, no es algo que está muy alejado, no es una escuela muy lejos del casco céntrico de lo que es nuestra ciudad. Es una escuela que uno de acá se va a 5 minutos, hace el colectivo, lo que sea. Sí, es de fácil acceso, digamos, la escuela, con medios y demás, ¿no? Bueno, nosotros, la idea estaba en consultarles a ustedes en esta entrevista acerca de esta elección que ustedes tuvieron ante la falta de poder encontrar estos lugares comunes para el trabajo pedagógico y como muchas escuelas han mediado, ¿no? El uso de plataformas digitales o plataformas educativas, el uso de WhatsApp, de Facebook, que incluso reconocemos que hemos estado viendo su Facebook institucional y encontramos muchas actividades, inclusive hay un uso diario del espacio, ¿no? Pero ahora nos interesaba hablar sobre este ciclo radial, ¿no? Y preguntarles por qué eligieron la radio como un medio de comunicación con sus estudiantes. ¿Por qué recuperaron otros? Porque apostamos que seguramente han trabajado utilizando cartillas o grupos de WhatsApp y demás, pero ¿por qué la radio? Bien. Buenas tardes. Soy la profe Rocío de inglés y yo les voy a comentar cómo nace este proyecto, ¿sí? El proyecto de la radio. Este proyecto nace una respuesta a la necesidad que teníamos nosotros de garantizar la continuidad pedagógica de nuestros alumnos y alumnas. La necesidad de garantizar el acceso a la educación, porque, bueno, bien sabemos como docentes que tenemos una ley provincial de educación, la número 5.381, en la que nos establece la obligatoriedad que tenemos nosotros de garantizar, de hacer llegar a nuestros alumnos y alumnas la educación, ¿sí? Como tenemos también que cuidar las trayectorias escolares. Y bueno, entonces también nosotros en la unidad tenemos el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, en el que también tenemos establecido como objetivo principal mantener vinculado al alumno con la escuela. Entonces, bueno, surgió lo del ASPO, lo del aislamiento, y tuvimos que, como docentes, pensar en estrategias pedagógicas para garantizar esa continuidad. Así fue como que primero elaboramos cartillas impresas, después, bueno, no se podía ir a la escuela, era como más estricto todo, entonces pasamos a utilizar la aplicación WhatsApp, por el cual enviamos actividades. Bueno,
después veíamos que no teníamos la respuesta que queríamos de nuestros alumnos. Siempre queremos que la totalidad del alumnado o gran parte participe. Es así como que, bueno, nos repreguntábamos el por qué. Bueno, específicamente en nuestro contexto, en la zona, en nuestra comunidad, no todos los niños y niñas tienen acceso a Internet, primero. Otro problema era la escasa o carencia de dispositivos tecnológicos. No tenían tablets ni computadoras, apenas si hay un celular en cada casa y sin contar de que son familias numerosas, entonces de un celular tenían que trabajar hasta 4 o 5 niños. Entonces se dificultaba. Y bueno, seguíamos pensando en estrategias pedagógicas, cómo llegar a nuestros alumnos, y así es como nace este proyecto de radio. Utilizamos la radio, este medio de comunicación, como una herramienta más, ¿sí? Aparte del WhatsApp, aparte de cartillas, también utilizamos la radio. Es así, sí. Es así como surgió la idea de acceder a esta posibilidad. Perfecto. Sin duda termina siendo uno por ahí piensa en la radio, como que no parecía una de las opciones que podíamos utilizar, y sin embargo, la radio ha sido uno de los primeros medios utilizados para educar o atender la educación a distancia. Fijemos, ¿no?, que ha sido inclusive la radio hoy como esta posibilidad de poder llegar a cualquier lugar y encima de elegir una radio tan grande como es la radio Valle Viejo, ¿no? Aparte es una radio que tiene una política y una propuesta que está definida de antemano, que está determinada, ¿no? Y ahí les preguntamos qué demandas, qué solicitudes, qué sugerencias inclusive tenían desde la emisora radial, porque ustedes sin duda iban a presentar un micro en un programa el cual ya estaba organizado, producido y demás. Bien, desde la emisora, ¿cómo qué limitaciones o qué sugerencias les hicieron para este proyecto? La verdad que cuando la radio escuchó la propuesta les resultó interesante, pero era algo nuevo también para ellos, porque una de las cuestiones que analizábamos era cómo iba a ser el tema de la administración del tiempo, del espacio, de cómo iban a reaccionar los agentes, tanto los nuestros, o sea, nuestros sujetos sociales, como los de la radio. Era hacernos un espacio dentro del de ellos y hacer el espacio de ellos dentro del nuestro. Cómo completábamos ese escenario imaginario, que era el que necesitábamos traspasar para lograr finalidades tanto las nuestras, como lo dijo la profe Rocío y el profe Cristian, de lograr llegar a los alumnos y guardar ese vínculo tan necesario que era el que teníamos que preservar en estos tiempos de pandemia, y cómo lo cotidiano de la radio hacía ese lugar y nos guardaba espacio para poder hacer interesante la propuesta. Fueron muchas las reuniones que mantuvimos con la radio, fueron muchas las idas y vueltas que fuimos teniendo, tantos de parte del equipo de la radio como del equipo de Rivera, que ha sido bastante productivo y que van a contarlo ahora los docentes. Ahora hago un alto en la huella para que sigan mis queridos docentes. Yo les voy a contar cómo fue la mecánica de los micros. Como dijo la profesora, nosotros lo usamos como una herramienta para llegar a los chicos. Después se hizo muy global, ya teníamos alumnos de 60, 70, 50 años. Siempre se grababa, cada docente tenía que grabar su audio. Esa fue la metodología. Una vez que se grababa el audio, el encargado de hacer el trabajo era el profesor Augusto, el profesor de música. Él era el que trabajaba a full time con los micros, él es el que se encargaba de editar los micros de todos.
Hubo casos en que, por ejemplo, se vio con los chicos en actos hacer la participación o en las mismas clases. Hablábamos con los tutores, si nos autorizaban o no a que ellos salgan por radio. Teníamos que tener una autorización. Cuando ellos accedían, nosotros les mandábamos en forma de guión lo que tenían que decir y grabarse. Una vez que ellos hacían todo eso, juntábamos tanto lo del nene, que a veces grababa con la madre, con el padre, juntábamos con lo del docente y le pasábamos al profesor Augusto, que era el encargado de la edición, siempre por lo menos 3 o 4 días de anticipación. Para lograr todo esto siempre teníamos que tener en cuenta todo. El trabajo metodológico, se tenía que tener en cuenta todos los aspectos que mencioné yo anteriormente, se tuvo que tener muy en cuenta. El espacio, el tiempo. Por lo general, nosotros trabajamos antes de la pandemia con una planificación anual, donde trabajábamos de forma trimestral. Una vez que comenzó el tema del primer año de pandemia, como fue un desconcierto de todo, y todos pensábamos que era 2 o 3 semanas y volvíamos a la normalidad. La mayoría de los tutores mismos creían, bueno, en 2 semanas ya volvemos y trabajamos normal. Pero al ver que pasaba, se comenzó a trabajar, a seleccionar los contenidos prioritarios para trabajar más con los chicos, donde se le daba prioridad a los contenidos esenciales, trabajar más en lo que a él le hace falta. Allá y de esto se implementó los proyectos articulares, se comenzó a trabajar de forma articular. Y todas las áreas, se unía criterio con los docentes de sala, todas las áreas éramos los encargados de trabajar cierto contenido, que hacía matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias básicas, lo que al nene le veíamos que le hacía falta. En realidad, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Verónica Bayos, docente de 2º grado, junto con las señas de 1º y de 3º que nos tocó realizar este gran desafío también junto con los profes especiales. Decíamos nosotros, buscábamos siempre la gran curiosidad, es decir, la experiencia fue bellísima y también fue un desafío grandísimo. Lo que sí se tuvo en cuenta los contenidos que se iban a lograr, se iban a desarrollar. La señora vicedirectora, Carmen Tolosa, nos daba el tema y nosotros lo desarrollábamos de acuerdo a la audiencia en sí, ¿sí? Por ejemplo, primero comenzamos por grado, luego lo hicimos por ciclo y después se realizó por área. La audiencia cada vez era mayor, logramos, creo, teníamos muchas expectativas con todo esto y logramos, así lo vimos todos, grandes valorando todo lo que hicimos, logramos muchas cosas, muchos radioescuchas y los contenidos también, que eso es lo que le estabas comentando, los contenidos que se dieron eran en cuanto al currículo en sí y temas, por ejemplo, las efemérides, que eso es lo que se tomó en cuenta, y de lo cotidiano. Por ejemplo, siempre dejando una enseñanza para continuar al día siguiente con otra clase. También, sí. Sí, algo importante era resguardar esa cuestión de hábito, de cotidianidad que se daba en la escuela y que a su vez la teníamos que preservar mediante la radio. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tenemos en Rivera son familias que no guardan hábito de escolaridad. La mayoría de nuestros papás no tienen el trayecto educativo conformado.
hay mucho analfabetismo. Entonces, esa cuestión de hábitos que hablaban los profes, de instalarles horarios, hábitos de limpieza, de conducta, de valores, de todas esas cuestiones, también se siguió contemplando a la hora del proyecto de la escuela en la radio. Siga, Juan. Perdón, Vera. También se vio desde el currículum para sacar los diferentes temas para que nosotros los desarrollamos. Por ejemplo, en el área de matemáticas se encargaba la seño Juanita, que era muy hábil en esos temas. Me tocaba las áreas de ciencias y en algunos casos la formación ética. Mientras que la seño María de los Ángeles se encargó del área de lengua. Nos juntábamos muchas veces en alguno de los hogares o mediante Meet para poder desarrollarlos. Creo que se han dado, también realizamos diferentes actos, cada uno estaba encargado y utilizamos muchas veces las voces de nuestras familias. Debíamos llegar de una u otra forma a la familia que nos estaba escuchando. También nos devolvieron cosas, hubo respuestas muy lindas de otras escuelas. Por ejemplo, fue el caso de la escuela del Xincal, que contó cómo ha sido su experiencia mediante la radio, cómo llegó a sus alumnos, porque en ese lugar tienen diferentes puestos, y bueno, ellos tampoco no tenían medios, y bueno, la radio fue el medio también para transmitir los conocimientos a los niños. Grey, Griselda, ¿quieres decir algo? Estoy segura que sí. Estás muteada. Sí. No, sí, la verdad que en la medida que los veo, los escucho, realmente un montón de cuestiones emergen para pensar, y esto para ir recuperando algunas cuestiones y hacerle y advertirle a nuestros estudiantes que nos están escuchando y que están aprendiendo a partir de ustedes, advertir esto de cuando pensamos la planificación, la programación como un instrumento didáctico, que como les decía, nosotros en didáctica pretendemos enseñar qué es una planificación, cómo se le construye, y algo que nos atravesaba a nosotros en este tiempo es decir, bueno, ¿cómo construimos hoy una planificación cuando el aula y la clase ha sido expandida, cuando los chicos y los profes enseñan desde sus casas, cuando la escuela, si bien simbólicamente sigue abierta, porque las escuelas nunca se cerraron del todo, porque los directivos y las escuelas se sostuvieron, pero en sí la presencialidad, el estar presente fue alterado, y eso influye mucho en la construcción del vínculo. Entonces, cuando ustedes ahora señalan esto, y quiero que nuestros estudiantes presten atención ahí, cuando dicen, bueno, teníamos una finalidad pedagógica, nosotros, el objetivo, la finalidad, la meta común que todo el equipo, toda la unidad institucional tenía claro era, bueno, había que fortalecer una serie de hábitos, había que fortalecer una serie de valores, pero al mismo tiempo había que garantizar unos contenidos que son mínimos, que son esenciales, en un contexto que Cristian también describió de forma muy clara. Cuando Verónica decía, bueno, pero en el currículum había ciertas, entonces, a ver, presten atención a eso, cuando decimos la planificación tiene que ver con un instrumento que se construye sobre esa, cuando decimos tiene que ver con una serie de dimensiones, ahí están, un contexto, finalidades pedagógicas, trabajo colaborativo. Cuando Mariela decía, bueno, tuvimos que contactar con la radio, tomar decisiones, idas y vueltas, bueno, eso es construir la enseñanza. Digo, yo por ahí voy, les llamo la atención a mis estudiantes como profe, decir, bueno, esto es lo que nosotros también queríamos que ellos puedan escuchar y comprender desde quienes han tenido la experiencia, que fueron por la más difícil, porque hacer un programa de radio, como ustedes señalaron, era hacer un guión, ponerse de acuerdo, pero fíjense cómo lograron integrar a las familias, a las de los estudiantes y a sus propias familias. Entonces, ahí creo que vemos el acto pedagógico en su máxima expresión, en esta idea que no solamente, que empieza a ser pensada para un grupo de estudiantes en particular y se empieza a expandir. Y cuando ustedes decían, bueno, empezamos teniendo alumnos
de primer grado, de segundo, de tercero, pero después empezaron a ser adultos y después fue una comunidad que siguió aprendiendo. Bueno, ahí vemos la educación y los desafíos que ella asume y que, bueno, tuvo que venir una pandemia, lamentablemente, a veces para que este tipo de acciones que estaban latiendo, bueno, puedan finalmente concretarse, porque es una escuela muy joven, como ustedes lo señalaron, pero que asumieron ese desafío y no fue una excusa de decir, bueno, pero nosotros recién empezamos, nos estamos armando, que podría haber sido una opción y no lo fue, afortunadamente. Entonces, en ese sentido, recupero esto también para nuestros estudiantes, decir, bueno, cuando pensamos en cómo anticipar la enseñanza, construimos sobre una serie de dimensiones, de situaciones, pero hay una finalidad, hay un camino común, compartido, que es al que colectivamente se pretende llegar, y van tomando decisiones para hacerlo posible. Eso por ahí quería ir recuperando para los chicos de los profesorados. Algo más que teníamos que destacar, que no tan solo los que estamos presentes, llegamos también a la radio, a este programa que se había convertido, teníamos que hacer de 10 minutos hacer el módulo completo, y a cada uno nos ha costado y muchísimo el de comenzar a grabar el audio hasta fijarte si estaba bien. Todo fue una gran experiencia. Lo que les comentaba era que no tan solo nosotros los que estamos aquí en esta entrevista estuvo también presente el señor, si la señora Mariela me ayuda, el profe. Estuvo presente el profesor Mariano, que nos colaboró mucho en la edición, en las clases de tecnología. Sí. Estuvo presente. Él no es profesor de la institución. No es profe de la institución, es un profe de una escuela que nos acompañó, de la escuela de 161. Y también lo tengo aquí agendado como un pequeño, a Juan Carlos Ayosa, que él es el que nos estuvo dando clases de interculturalidad. Interculturalidad, él es el cacique de la comunidad Cacán de Andalgalá. Claro, que eso era algo que nos llamaba mucho la atención, o por lo menos cuando yo como radio escuché el programa donde estuvo el cacique, y que empezó hablando en el idioma cacán y después empezó a contar, y la frase misma, y los valores que él también inculcaba, y que ahora entiendo, como bien lo marcaba Gisela, este juego, estos propósitos, estas finalidades, estos objetivos que ustedes tenían como institución centrada y enmarcada en un contexto particular, una comunidad, en cómo todos los extras que aparecían, extras en el sentido de personas o actores externos a la escuela, que ustedes los invitaban y que nosotros lo planteamos y vemos lo nominamos como polifonías, ¿no? Como pensar la clase o pensar las propuestas donde participen otros que están por fuera de la escuela, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché a él, y que después cuando seguí algunos de sus programas que están subidos en Facebook, donde había algunos cantantes que ustedes nombraban, que los invitaban a referentes desde otras que no participaban de la escuela, ¿no? Pero bueno, ¿por qué invitar a otros referentes o a otros actores a estos ciclos? Disculpen, antes que continuemos, también hay 2 profesoras que están de licencia médica en este momento, la profesora Sonia Rivas y la profe Alejandra Medina, que también formaron parte. Ajá. Ellas son docentes de grado también de nuestro nivel primario. También fueron parte, y también de la institución participó el personal de seguridad, que colaboraron con algunos microradiales. Claro, sí. Pensar que por ahí son figuras que no están presentes todos los días en las clases nuestras, o no las pensamos como parte de la propuesta didáctica. Bueno, ¿por qué? ¿Qué buscaban movilizar ustedes ahí? Era expandir de una u otra forma los diferentes temas que la gente que proponía también. Por ejemplo, que no eran temas en realidad que lo hacía el día a día. Por ejemplo, hablábamos sobre el medio ambiente, hablábamos sobre el personal de seguridad, sobre la seguridad en sí. Entonces, seguridad vial es el espacio en el que estaba encargado el personal de seguridad. Personal de la escuela. Ellos hicieron cargo de un micro que estaba relacionado con la educación vial.
Así que bueno, también fue un desafío para ellos, pero bueno, también era una forma de que estén todos los actores, ¿no? De los actores ahí que participan activamente en la escuela, ¿no? En la institución. Y sobre todo invitar a todos los que son parte de la comunidad educativa, porque muchas veces para el imaginario, la escuela es solamente la persona que está dentro de la escuela, y la escuela traspasa esa frontera, realiza vínculos con otros, y sobre todo cuando los acuerdos entre los docentes y los acuerdos institucionales, por ahí no obtienen resultados o no todos estamos obligados a estar de acuerdo. Entonces tenemos que buscar otras vías, otras alternativas. Y como decía la profe Rocío, las profes que están en licencia, por ejemplo, la profe Sonia, ella nos hizo el speech o el spot de la presentación de lo que era el ciclo, porque eso también, la gente cuando escuchaba ya la instalación de la música, ya sabía que venía el micro de Rivera. Teníamos instalado también el timbre, que el profe Augusto también hacía en la edición. ¿Para qué? Para resguardar también ese hábito del timbre, de que ya ingresamos a clase y todas esas cuestiones. Buenísimo, sin duda que hay una expresión, hay una apropiación, podemos encontrar una apropiación de ese espacio radial con las finalidades que ustedes tenían, ¿no? Porque se han podido utilizar todas las bondades y también las limitaciones de la radio, pero inclusive la radio, si no me equivoco, tenía la posibilidad de hacer streaming, o sea, podíamos ver en vivo en el Facebook, claro, lo que ustedes estaban relatando, y que inclusive hoy podemos ver en su Facebook los videos que enriquecen mucho más el audio con imágenes y con frases y con los dibujos, hasta con sus caras mismas, que inclusive trae una suerte más de cercanía, más allá de que la voz ya suma mucha emoción y demás, ¿no? Bueno, y ahora bien, ¿no? Es un espacio, la radio, como bien lo decimos, totalmente diferente al que estamos habituados a enseñar, a aprender, sumado a que la ausencia de una respuesta inmediata de los estudiantes, ¿no? Porque apostamos que los chicos seguro que lo han escuchado así como muchos otros, pero ¿cuál fue el obstáculo en sí desde lo pedagógico y lo didáctico más difícil que ustedes tuvieron que enfrentar cuando llevaron adelante esta propuesta en la radio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabían que los chicos estaban aprendiendo? Cristian, sí. El tema ese del espacio, en el área mía, en el área de educación física, creo que fue lo más complicado. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo darle a un nene que corte una figurita que hacerlo coser en la casa. Más sabiendo la necesidad de los chicos, por lo que dije, si habrán estado bien alimentados, qué calzado tendrán. Si uno cuando iba a la escuela medianamente lo veía donde los nenes se alimentaban. Haciendo el micro, uno daba la actividad y no sabía si el nene se había desayunado, se había alimentado con algo, no sabía si estaba calzado, con qué calzado tenía, si estaba vestido bien como para hacer algún tipo de actividad. Y otro fue el tema del espacio. Hablo de mi lado, yo me tenía que imaginar su hogar, me tenía que imaginar dónde vivían, viendo el contexto, todo el contexto, todas las necesidades que carecía, los barrios donde ellos vivían. Yo me tenía que imaginar más o menos si la casa tuviese silla, si tuviese un patio, si tuviesen acceso a una pelota de trapo, si pudiesen hacer algo. Como que desde mi lado era un riesgo, porque si el nene se golpea, como que uno se siente frustrado. Nosotros, la educación física, por lo general, siempre cuando hacemos las actividades, más en el nivel primario, que es una actividad netamente práctica, la actividad física, la educación física, se dice que se educa a través del movimiento. Nosotros tenemos que chequearlo al nene cuando corre, cuando camina, cómo respira, cómo se para. O sea, es bastante complejo el tema con nosotros.
pero yo creo que uno medianamente se imaginaba y daba la actividad con contenidos muy básicos para evitar cualquier tipo de accidente. Pero desde mi área fue el tema del espacio, el tema fue lo que uno más como que se traumaba, y después de mandar el audio, yo esperaba 5 días más o menos, y de ahí uno decía, bueno, no se golpeó nadie. Sí, yo inclusive recuerdo que hasta en algún programa, no sé si fue usted, pero calculo que sí, porque también a la mañana, les comento a los estudiantes que a la mañana también había un micro radial de la Escuela Rivera, que si me comentaban recién que era del nivel inicial. Entonces, bueno, yo escuchando la radio, algunas veces la clase de educación física utilizaban como peluches o un papel higiénico, como para hacer, digo, son recursos que podemos encontrar en nuestra casa, y que al mismo tiempo imagino que pensaban en la posibilidad de que esos recursos estén realmente en esos hogares, ¿no? Pero que ustedes proponían ese tipo, o con papeles, con muchas propuestas así, con elementos más cotidianos, ¿no? Sí, profe. La verdad. Bueno, yo soy la profesora Rosales, de artes visuales, de educación artística plástica, y yo hice mucho hincapié en dar mis contenidos a través del reciclado. Todo lo que podían trabajar era con materiales que ellos tenían a su alcance y podían construir objetos, pero con los materiales que se podían reciclar. Se utilizaba mucho el cartón, papeles, bolsa, o sea, todo elemento que no le permitía salir a la calle, pero sí lo tenían en el domicilio. Sí, tuvimos respuestas, enviaron al Face de la escuela algunas imágenes, inclusive los chicos, algunos alumnos me enviaron fotos de los trabajos que realizaron. En una oportunidad les propuse que hicieran un portarretrato y lo hicieron, un barrilete con bolsas de consorcio, las bolsas y lo hicieron. O sea, yo daba mis contenidos, pero trabajando con material reciclado. Y en una oportunidad hicieron un concurso, que eso si lo quiere comentar Verónica. Sí, el concurso era justamente para el mes de agosto, en el que les pedíamos que dibujen cuáles eran los derechos del niño. Entonces, de diferentes lugares llegaron esos dibujos al Facebook de nuestra escuela y al Facebook de la radio. La sorpresa fue que de diferentes escuelas, y no tan solo las de la capital, también escuelas del interior, colegios privados, y fue muy, muy emocionante porque que escuchen hasta los chicos de los privados o los chicos mismos del interior, y que te hagan un dibujo centrado en el tema que ya diste, que ya lo habías desarrollado, fue bastante emocionante. Ese fue un concurso en el que teníamos el regalo, eran las golosinas que les dábamos a los chicos o juguetes, pero hubo una buena participación y eran representando a alguna escuela en especial. Entonces se le otorgaba el premio al niño y a la escuela el reconocimiento. Bueno, sin duda que sí, Mariel. Sí, un poco así se verificaba que esa cuestión de evaluación que tenemos tan instalada tradicionalmente en la escuela, de tener esa muestra real y fiel de lo dado. Entonces, ¿qué es lo que llegamos y hablábamos un poco en las mesas de trabajo? ¿Hasta dónde trascendió? Si es que hubo esa recepción y cómo se cumplió en sí, porque una de las premisas y lo prioritario en cuanto al objetivo del proyecto era guardar ese vínculo. Y hablo de vínculo no tan solo en lo pedagógico, sino en lo presencial, en el imaginario cultural que teníamos ahí en la escuela. Es una escuela joven, necesitamos todavía desarrollar identidad en nuestro contexto. Entonces, un poco era esa búsqueda, que vaya más allá.
yo creo que se han logrado, por lo menos mi opinión personal, y era lo que hablábamos con los docentes, han tenido un trabajo muy valioso, muy reconfortante, muy enriquecedor para ellos como equipo de trabajo. Que eso también, todos sabemos el desarrollo que tiene, el desempeño que tiene el docente en la escuela, en la institución, y cómo es necesario afianzar esos vínculos, esas relaciones, ese trabajo en red genuino. Si bien son docentes que por la particularidad de la institución pertenecen en el caso de las áreas especiales al nivel inicial y primario, es necesario también fortalecer los vínculos con los otros, y que es algo que creo que se ha posibilitado y se ha generado. Como dice la señora Vero, han desarrollado muchas jornadas de trabajo, de discusiones, de puesta en común, y todas esas construcciones que han sido muy valiosas para ellos como profesionales, de permitirse salir de ese lugar de confort, permitirse sentir miedo, esa adrenalina de ver cómo va a salir, si es que va a llegar o no. Esas cuestiones. Perdón, pero estamos en la cotidianidad y siempre interfiere mi perra que se sube hasta... Disculpe. No, no hay problema, que también nos pasa aquí, ¿no? Bueno, a ver, siguiendo con las preguntas y demás, ¿no? Esta propuesta radial que ustedes tenían y que salía a diario por la radio, ¿era obligatoria para los estudiantes? ¿Tenían que escuchar estos micros los chicos? Como ustedes marcaban, ¿no? Hay un hábito que ustedes querían motivar, movilizar y que los chicos aprendan, inclusive hasta las familias, ¿no? Entonces, había una suerte de que los chicos tenían que estar a las 6 o 7 de la tarde escuchando el micro para poder realizar una actividad y demás. Y se les enviaba con anticipación, se les avisaba a los chicos que iba a salir el micro. Había un encargado que decía mañana plástica, mañana música. Una de las que creo que no nombramos, no escuché, y disculpe si no, fue la que hizo el trabajo visual, que fue la vicedirectora, Carmen. Sí, sí, ella fue la que iba, la que ponía la cara, pues nosotros mandábamos audio. Ella iba a la radio, por ahí fue a la radio. Hacía una previa, ella trataba de informarles contando diferentes efemérides o recordando la historia en sí, como para darle hincapié y poder entrar a desarrollar la clase. Y en cuanto a lo que usted preguntaba con respecto a si era obligatorio, a los chicos buscábamos la forma de que no sea algo obligatorio, sino que lo escuchen para que sea una necesidad en sí de que los niños tengan de allí la forma de comunicarse con los docentes. Se les avisaba en diferentes grupos de WhatsApp que tenemos los docentes con los papás, las mamás de los pequeños, y lo escuchaban, se escuchaba, se llegó a lo que nosotros teníamos como objetivo. Griselda, ¿quieres preguntarles algo a los profes? Sí, haría una pregunta nada más a uno de los profes para que les dé algunos consejos a nuestros estudiantes, pero por otro lado, me parece tan interesante esto que ustedes van contando, y recién lo decía Verónica, es la construcción de una propuesta que era una invitación, y que al principio dijeron también una de sus finalidades era despertar esa curiosidad. Y creo que la escuela es eso, ¿no? La posibilidad de invitar a otro a un encuentro genuino con el conocimiento. Y lo que hacemos los profes es como tratar de tender esos puentes, estirar esa mano, las líneas, las conexiones, para que creo que lo que uno, por lo menos como profe, uno anhela es ese deseo, lograr despertar el deseo de aprender, que el conocimiento no es una imposición, sino una invitación, y esta propuesta que ustedes realizaron da cuenta de ese desafío, ¿no? Le quería preguntar al profe Augusto, que por lo que ustedes contaron hacía las ediciones, y les cuento ahí que sí, yo escuchaba el timbre en uno de los programas que escuché,
Yo automáticamente, en esa cuestión que trae la escuela y uno va incorporando, yo escucho un timbre y presto atención, escucho un timbre y quiero entrar a un aula, escucho un timbre y si estoy sentada me paro, esas cosas, y cómo ustedes generaron ese clima para, bueno, para convocar, para querer estar. Le pregunto a Augusto si nuestros estudiantes, seguramente, porque hay cosas de la virtualidad que espero que sigamos sosteniendo y otras que la vamos a tener que seguir pensando, pero seguramente van a tener que hacer producciones audiovisuales. Si les podrías contar o recomendar o sugerir, si tuvieran que editar un audio, qué aplicaciones usabas, cómo lo hacías, Claro. ¿usabas algún software? Bien, bien. Sí, la verdad que era todo un trabajo que llevaba horas, o sea, eran 10 minutos, pero esos 10 minutos eran horas que las seños preparaban la clase y no era que ella mandaban el audio, quedaba, reveíamos, a veces una palabra la tenían que volver a grabar, si no se entendía bien la idea había que volver a grabar, era un tema de un feedback, de ir, volver, rever también en cuanto a, por ejemplo, si se daba cuentos, tratar de recrear ese cuento con toda la sonorización, el tema de limpiar los audios, bueno, en cuanto a lo que era software, ¿no? Yo usaba un programa que se usa para producción musical, yo soy músico también, aparte de profe, y bueno, trabajo con un programa que se usa para editar, digamos, música profesionalmente, se llama Cubase, el programa, digamos, se lo usa en estudios profesionales y todo, pero bueno, obviamente esto era todo nuevo, y bueno, entre todas esas cosas era ir aprendiendo. Primero los programas no, así en cuanto a calidad, por decirlo de alguna manera, sonora, no eran perfectos, pero sí al final es como que fuimos creando como, bueno, un programa que tenía un inicio, que tenía algunas pausas, algunos sonidos característicos, unas músicas también que eran características que iban al principio, el tema de... Y bueno, y también en cuanto a lo visual, que fue la última parte, porque primero era todo audio, audio, y ya en la última parte, cuando vieron cómo fue todo el tema esto de que se pasó de la radio así audio al streaming, ya se empezaron con los videos. Y ahí en el caso de los videos, yo usaba Premiere, la verdad que el otro profe no sé qué otro programa, pero eran esos programas, y la verdad que eran horas y horas de edición que llevaban 10 minutos. Pero bueno, por suerte, digamos, al último era como que ya era algo que era como característico, ¿no? Que era como un producto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tenía su impronta. Ese micro llegó a tener una impronta, una personalidad. Así que bueno, y sobre todo con el fin ese, ¿no? Como algo crítico, quizás lo que nosotros hubiésemos querido que era tener la totalidad de nuestros alumnos, no se pudo lograr, pero por lo menos hubo una intencionalidad que me parece que es algo muy importante, ¿no? Así, totalmente, Augusto, gracias. Cuando señalas, bueno, hay cosas que las seguiremos trabajando, ensayando, pero cuando nosotros empezamos didáctica, y esto se los recuerdo a los chicos, cuando empezamos también este año, decimos, bueno, la práctica de la enseñanza se constituye sobre la base de una intención. Esa intencionalidad implica lo que vos decías, tener una finalidad, un querer ofrecer un conocimiento, y esto que vos decís, había que preparar la clase. La clase no emerge de la nada, la clase se construye, se prepara, se reconstruye, se ensaya, y en este tiempo al principio nos llevó a todos mucho más tiempo, pero después también fuimos apropiándonos de algunas actividades. Y también que como profes, y esto recupero de todos ustedes también, como profes tuvimos que aprender. Los profes generalmente enseñamos y a veces creemos que el que tiene que aprender es el otro, entonces como que el profe enseña y el que tiene que aprender es el alumno o las alumnas. Y en cambio, todas estas experiencias nos están diciendo que como profes también necesariamente tenemos que recuperar el aprendizaje constante con ellos, o un aprendizaje colectivo, un aprendizaje colaborativo. Y esto que ustedes señalan, vuelvo a insistir, tuvimos que aprender, tuvimos que reconstruir y tuvimos que hacerlos con otros, con otras personas que estaban en la institución o que no estaban, y las llamamos porque sabemos que nos podemos ayudar. Bueno, de eso se trata de enseñar. Así que muchas gracias. Teles.
Muchísimas gracias. Y destacamos, o por lo menos yo me acuerdo cuando nos escuchaba en la radio, y era una calidad de audio, una secuencia de los audios, inclusive estos efectos sonoros eran específicos, justos, claros, una nitidez. Así que la verdad que desde los contenidos, desde que enseñaban hasta lo que uno escuchaba, era súper claro, súper entretenido, gustoso. No, la verdad que fue una experiencia muy rica. Yo le hablo desde el lado de oyente, ¿no? Y también desde acá como profe, que uno lo analiza, pero como oyente era muy entretenido. Yo aumentaba el volumen de la radio para escuchar esa propuesta, porque sobre todo que atraía mucho, y que va a ser una actividad que nuestros estudiantes van a tener que hacer, así que seguro que van a tener muchos me gusta o muchos invitados al Facebook para poder escuchar estos audios, ¿no? Ahora bien, ya para cerrar esta entrevista y esta cuarta entrevista de este ciclo, Caminos Compartidos de la Escuela al Revés, y como modo de que pensábamos, ¿no? Esta forma de cómo la pandemia nos dio vuelta, nos alteró, nos obligó a buscar otras formas de enseñar, nos obligó a pensar, a aprender otras maneras y a llevarlas adelante como ustedes lo hicieron, ¿no? Si ustedes y cada uno tuviera que sacar una foto imaginaria, ¿no? Así, guardar una imagen de todo lo que fue este ciclo radial, de todo lo que fue la producción, en fin, lo que ustedes deseen, en el que hayan sido muy felices diseñando, pensando, haciendo, lanzando, produciendo este ciclo, ¿no? ¿Cuál sería esa foto que la guardarían y que inclusive hoy la quisieran compartir con nuestros estudiantes de la facultad? ¿Cuál foto sería? A ver, cada uno si quiere compartir. Bueno, No yo sé si me comparto. permite. Dale, Ro. Bueno, si tengo que hablar de una foto feliz de este momento, sería cuando tenía que grabar los audios. Realmente era un desafío. Yo trabajé un tiempo en primaria y también hice audios para el nivel inicial, porque también estoy en ese nivel. Y realmente fue un desafío, aprendí muchas cosas, y la parte linda era cuando trabajaba con mi familia, cuando mi hijo me escuchaba grabar y me decía: mamá, yo quiero participar también, quiero estar en tu audio. O por ahí yo grababa y él se enojaba conmigo porque no lo había hecho parte. Después que sonaba mi audio, automáticamente mi abuela me llamaba y me felicitaba. Entonces creo que esa es la parte linda. Eso fue muy gratificante para mí. También mensajes de mis colegas, docentes de inglés, que me apoyaban con mensajitos. Creo que esa fue mi parte feliz de mi paso por los micros radiales. Bueno, en mi caso, una imagen para mí es una imagen como en un cuadro, en el cual estaban las voces de todos los colegas, también de todas las otras voces, ¿no? De todos los actores que no eran, que colaboraban desde otro lado en la radio, y era sobre todo en los últimos programas. Los últimos programas eran un cierre digamos, un mini video de todo un trayecto, de todo un cuatrimestre. Y bueno, la verdad que eso era muy feliz, era. Esa es mi imagen. Y a mí, con el tema de lo positivo, lo feliz, fue cuando terminamos el año y supimos que salió, que le pusimos el pecho, que nos reinventamos, porque para muchos fue algo muy nuevo. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con los chicos, pero de repente nos escuchaban por radio. Nos reinventamos y lo planificamos y nos salió, le pusimos el pecho. Y a mí me llamaban por teléfono y me mandaban mensajes mucha gente del interior. Eso es lo que más me sorprendía a mí. Sí. Tengo muchos amigos del interior, gente del interior. Hablaba de los audios de la Ribera, comentaba de los audios de la Ribera, y uno por esto se decía, estamos haciendo bien las cosas. Pase lo que pase,
estamos haciendo bien cosas. Y uno como que se reconforta de todo eso. El mío fue la emoción que le dio a mis padres, más que todo a él, a mi papá, cuando me escuchó y escuchó a la vez ese mismo día o al día siguiente, creo, gente de su pueblo, de su Xincal, de su Belén, de su Londres, se comunicaban también y contaban lo que era. Teníamos esa parte del espacio sobre contando lo que era la provincia, los diferentes lugares de nuestra provincia. Es un cuadro en el que todavía lo tengo presente, que fue muy lindo y, como les digo, muy emocionante, fue muy bueno. En mi caso fue cuando dábamos la clase, porque generalizo, las sorpresas de la gente de radio, de los locutores, de pronto aprendían algo nuevo y eso nos llenaba, porque de pronto había cosas que por ahí quizá lo sabía, pero no de forma más intensa, y algunos de los profesores le enviaba conocimientos a ellos también, no solamente a los alumnos que nosotros queríamos llegar, sino que a la gente de radio también le enviábamos un mensaje. Y era reconfortante, eso me quedó para mí es muy satisfactorio, en mi caso, ¿no? Bueno, en mi caso, la cara de la vice. Y en cuanto a los logros, a las situaciones, porque como dijo el profe Cristian, hay alguien que tuvo a cargo todo este proyecto, que fue la vice, a pesar de todas las participaciones, porque todos fueron parte del eslabón, pero la vice fue como que la que tenía que comandar el semejante barco que implicaba el proyecto, y sobre todo la mediación que ella generaba entre las partes, entre la negociación, cuando ya uno ya se cansaba, porque somos seres humanos y estamos transversados por cuestiones de ánimos y problemas y todas esas cuestiones. Entonces la cara de satisfacción de la vice cuando llegamos al último día y que era el último audio, la emoción que tenía, y como decía la profe Celia, la competencia que se había generado también, porque las tareas no tan solo iban para la casa, sino también en la radio. Entonces había una competencia entre los locutores de quién era el abanderado de la bandera argentina, de la bandera departamental. Esa cuestión de complicidades y de vínculos también que se generaron fueron muy enriquecedoras, y sobre todo, más que todo, con esa cuestión de relación que hubo y que se fue cimentando a medida que fue pasando el tiempo. Esa es mi foto. La vice con todos sus pollitos, como le digo yo, que son todos nosotros. Eso. Genial, fotos para un álbum audiovisual muy movilizante, ¿no? Me quedo con este clic que uno hace cuando uno aprende, ¿no? Que uno lo que como docente siempre desea que encontrar la cara de nuestros estudiantes cuando aprenden, o inclusive hasta aquellos para los cuales no estaba pensada, pero terminó siendo la propuesta, como los locutores o como un montón de radioescuchas de los que me incluyo. Decíamos, mirá, tiene razón, ¿no? Este juego de encontrarse que ustedes lograron que muchos aprendiéramos, esta expansión del aula, de la Escuela Rivera, de dar a conocer una escuela tan nueva que apuesto que ya nadie se va a olvidar, porque esta expresión, esta puesta en radio fue increíble, y bueno, sin duda que yo esperaba también volver a escucharlos este año, pero más allá de eso, la propuesta de didáctica de revalorizar y reconstruir la práctica del ciclo radial tiene que ver con esto, ¿no? Con poder dejar enmarcar desde el análisis, desde lo didáctico, inclusive para nuestros estudiantes, una propuesta que sin duda traspasó mucho más de la radio, mucho más de la escuela, y que ninguno se ha puesto que se la va a olvidar, y nuestros estudiantes ahora la van a transmitir sin duda. Griselda. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros y por ayudarnos a enseñar a nuestros estudiantes de los profesorados de Ciencia de la Educación y de Filosofía.
Es realmente conmovedor y uno adquiere dimensión de todo lo que hicieron, de todo lo que hacen. Al inicio dijimos que la escuela de Rivera era una escuela nueva, y quizás dijimos que era nueva porque se funda, como ustedes dijeron, hace muy poquito tiempo, en el año 2019, pero creo que también la escuela de Rivera es una escuela nueva porque ustedes la han renovado, porque instituciones podrían crearse hoy y hacer las cosas que se hacían hace mucho tiempo, y por lo que ustedes cuentan y por lo que ustedes han hecho hasta ahora, la escuela de la Rivera es afortunadamente una escuela renovada y que pretende formar con las necesidades, pensando en un otro. Ustedes dijeron, bueno, lo que los chicos necesitan, no solo lo que nosotros necesitábamos comunicar, sino también lo que ellos necesitaban aprender. Recupero en estas fotos que ustedes hicieron ahora, y ya para despedirnos, si te parece, Celes, recupero alguna de esas fotos, porque, insisto, cuando nosotros pensamos en la didáctica, a lo que nosotros nos moviliza es pensar la enseñanza en lo que hoy está pasando, y que los chicos no aprendan una didáctica general que recita definiciones de enseñanza o que recita qué es lo que tiene que tener una planificación, sino que entiendan cómo hoy se están construyendo estas categorías, estas acciones. Y entonces volvemos a renovar la pregunta de lo que nosotros empezamos el año cuando decimos, bueno, entonces, ¿qué es enseñar? Si tuviéramos que decir qué es enseñar, muchas veces cuando se lo preguntamos a un profe, como muchas veces no nos preguntamos, nos cuesta buscar una definición porque enseñamos todo el tiempo y a veces poner en palabras nos cuesta. Y cuando les preguntamos a los chicos qué significa enseñar, también a veces cuesta definirla. Y creo que si nos volvemos a preguntar, entonces, bueno, ¿qué es enseñar? ¿Qué es enseñar en un tiempo atravesado por la pandemia? ¿Qué es enseñar en un tiempo difícil? ¿Qué es enseñar en Catamarca? Recupero esa foto cuando ustedes dicen, es un desafío, es trabajar en familia, enseñar es la pluralidad de voces, enseñar es llegar a otros, enseñar son emociones compartidas, enseñar es hacer que Catamarca llegue a través de la voz, enseñar es conmover y conmovernos, es negociar, es mediar, es alentar, es guiar, y enseñar es intentar que todos aprendan algo nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad de aprender con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima, entonces. Seguramente, ojalá. Ah, Hasta la próxima. muchísimas gracias.